Vamos a dar inicio a esta entrevista para políticas educativas de la Universidad Minuto de Dios. Mucho gusto, mi nombre es Tania Hernández y bueno, le doy paso en este caso a Camilo, quien nos va a colaborar dando respuesta a los decretos 2277 y 1278 del 2002. Hola Camilo. Hola Tania, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Cuéntame un poquito de ti, porfa. bueno, pues primero entonces me presento, mi nombre es Camilo Almario Sea, yo soy filósofo de la Universidad Javeriana, llevo unos 5 años siendo docente. Actualmente estoy trabajando en un colegio que se llama Equiraya Montessori, queda en La Calera, y pues estoy trabajando en el área de lenguaje y estudios culturales, ¿sí? Que es como una mezcla de historia, geografía, literatura, filosofía, bueno, varias cosas como más interdisciplinares que pone el colegio. Y pues estoy haciendo una maestría en estudios sociales en la pedagógica. Y pues eso hago, eso me dedico y llevo unos 5 o 6 años trabajando de profe. Ok, ¿el colegio ahorita dónde está ubicado? El colegio está ubicado en La Calera, eso es como Mm, pasando por, sí, como el peaje de patios, bajas y ahí está. Se ok. llama Equiraya Educación Montessori. Uy, qué interesante. Bueno, entonces, para empezar, me gustaría saber si, pues, desde tu experiencia docente, la diferencia que existe entre los dos estatutos vigentes, pues, sabiendo un poquito que están como en el marco de del escalafón docente y pues la Uh evaluación -huh. docente para poder acceder y ascender. Ok, bueno, pues realmente yo no tengo un conocimiento a fondo de los decretos como tal. Sin embargo, pues lo que tengo entendido es que uno de estos decretos atiende más, es decir, lo que tengo entendido es, durante la profesión docente, en búsqueda de mejorar la calidad educativa, el servicio educativo del Estado y en general de los servicios que se prestan a nivel privados y públicos, lo que se hizo fue crear un nuevo decreto que permitiera hacer como un control claro, de esa calidad educativa sobre diferentes aspectos. Uno de ellos, pues, va a ser precisamente el tema del escalafón, de cómo se va a rankear a los profesores, de cómo se evalúan a esos profesores y cómo va a ser todo ese trabajo, ¿cierto? Lo que tengo entendido es, hay unos profesores que ya llevan un tiempo dentro del Estado, que ya llevan vinculados al Estado, por tanto, no están cobijados por el otro decreto. Si no estoy mal, es el 1278. Es decir, eh, por ejemplo, yo, como no trabajo con el Estado, si yo quisiera entrar, debería acogerme a todo ese decreto y no tendría como las ventajas de alguna manera que tienen algunos profes que ya llevan un buen tiempo dentro de las instituciones educativas del Estado, ¿sí? Y que no tienen que acudir a estos procesos de evaluación y que sí, como que la forma de evaluar su labor dentro del servicio educativo se hace de manera distinta. Como que en principio es la diferencia que yo tengo como presente. Y bueno, dentro, pues, de esas dinámicas que se presentan en los colegios, ¿se siente la diferencia, como, no sé, como en los aspectos económicos o las opiniones que tienen al respecto a los profesores, que sí les toca como hacer todo lo del concurso y aplicar y una cantidad de cosas? Pues ahí hay un elemento. Como yo hago parte del sector privado, precisamente no, digamos, no tengo un gran conocimiento de qué es lo que sucede dentro del Estado. Pero ahí pasa algo muy particular y son, ¿cómo decirlo? Como las dinámicas que trascienden más allá a, al servicio educativo mismo. Es decir, en pro de las políticas que están buscando mejorar la educación, pues se crean estos decretos, ¿cierto? Como manera de control, de limitar cómo se da este servicio, es decir, que cualquier persona no simplemente llegue a dar clases, sino, bueno, cómo es que cómo es que se presta ese servicio y quiénes son los que lo pueden prestar, ¿cierto? Entonces, al hacer ese control y se crean estos decretos, siento yo que pasa una cosa y es, creo que esas políticas de alguna manera no están articuladas con un elemento que es fundamental, que son las universidades, ¿sí? Y eso en principio tiene que ver también con lo que es la formación profesional. O sea, ahí es donde siento que realmente viene el problema. Entonces, por ejemplo, yo soy filósofo de la Javeriana, es decir, yo no soy licenciado. Justamente, pues en ese momento no era de mi interés, yo no me formé para ser licenciado. De hecho, me cuestiono un poco cómo habrá sido esa formación en pedagogía y en licenciatura dentro de filosofía. Por eso no la quise hacer, simplemente no la hice. Pero, pero bueno, eso por un lado. Ya luego se me presenta la oportunidad, yo comienzo a trabajar en un colegio privado y lo que me empiezo a dar cuenta es, claro, realmente cómo funciona eso en términos de lo que es la formación profesional y el ámbito laboral.
Entonces ahí pasan varias cosas. Y es, los colegios privados muchas veces prefieren profesores de diferente tipo por varias razones, ¿no? Uno, por ejemplo, en términos del escalafón. Si el colegio paga por escalafón en términos privados y dice, mire, yo a usted le voy a pagar de acuerdo al escalafón docente, quiere decir que dependiendo del escalafón, pues va a tener que pagar más o menos algunos profesores. Entonces, eso en el campo laboral para un profesional que representa. Muchas veces hay profes que tienen muy buenos escalafones, pero no los admiten en los colegios porque los colegios no quieren pagar tanto. ¿Sí? Es decir, ahí es donde empiezan las tensiones reales del decreto, o sea, esto excede al decreto, o sea, el decreto pretende mantener una regulación de esto para una calidad educativa, pero es en las tensiones sociales, políticas y económicas donde uno siente si el decreto, es decir, cómo se está regulando eso. Entonces, ahí hay un impacto muy grande, porque claro, puede que tú tengas 28 años, tienes una maestría, de pronto apuntas al tema del escalafón docente, bueno, eso va por tiempos y por unas cosas ahí que se evalúan y que el decreto las pone, pero supongamos que alcanzas un alto nivel, ¿sí? Y lo que va a pretender, y ahí va a pasar algo muy curioso, y es, se supone que esto busca unas garantías económicas para los educadores y las educadoras, pero en algunos momentos se ven excluidos, porque los colegios privados a veces dicen, yo no necesito tanto, o sea, ya sobrepasa lo que yo estoy pensando, y además no me gasto demasiado dinero, o sea, no te voy a contratar. Y eso implica que entonces tendría que entrar al concurso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese concurso y todo lo que la persona ha invertido dentro de su trabajo y su formación profesional para aumentar de escalafón, pues muchas veces prefieres que pues irse a una universidad. Entonces, personas que luego hacen maestría, si tienes un doctorado, pues con un doctorado es muy poco probable que te interese seguir en el sector educativo, ¿sí? Entonces ya ahí empiezan las tensiones y uno dice, bueno, realmente el decreto se mide y se entiende, es en la experiencia del profesional que está buscando trabajo. Siento ahí yo que ahí se da una relación bien particular. Por otra parte, por ejemplo, yo, en este caso, tú que me preguntabas que si yo había, por ejemplo, yo no he presentado el examen bueno, yo no me he presentado al concurso para acceder al Estado por una razón. Sí. Y aquí es donde de nuevo empiezan las tensiones. Y es la siguiente. Si yo entro ahorita, por ejemplo, al sector público, cuando termine mi maestría, tendría que presentar un examen que me o sea, que me evalúen para luego ahí sí poder decir, listo, ahora subo a mi escalafón, porque ya terminé la maestría, si ya estoy adentro. No Sí. pasa, por ejemplo, si yo primero termino mi maestría y luego me presento, porque ya entro con el título de maestría y me dicen, ok, usted entra para tal escalafón y se aplica, listo, tú entra de una y pues va a entrar ganando tanta plata y listo. Entonces, si tú me preguntas en términos profesionales qué fue mejor, pues para mí era mejor mucho más esperarme a terminar la maestría para luego aplicar el sector educativo. Entonces, uno diría, ¿para qué sirve el decreto? No sé bien, es decir, es como que se entiende la intención del decreto, más el decreto realmente no logra dimensionar las condiciones laborales de los docentes ni la formación profesional. ¿Por qué? Porque es un decreto que está desarticulado en relación a lo que hacen las universidades, o sea, la formación misma de los licenciados. ¿Sí? Entonces hay licenciados que ni siquiera quieren ser licenciados, sino que quieren hacer otras cosas. Entonces es muy particular porque en los elementos, es decir, como en estos espacios de posgrados que se abren, muchas veces esto es muy particular porque las personas que hicieron licenciaturas quieren estudiar otras cosas que los lleven a otros ámbitos, ¿sí? Entonces el biólogo que es licenciado en biología quiere hacer este trabajo de campo y hacer otras vainas, ¿sí? El historiador quiere estar haciendo otra cosa y no quiere dedicarse como tal al elemento de lo pedagógico, porque también es una cosa que está en crisis y digamos, esto ha sido algo que yo lo he hablado, por ejemplo, con algunos educadores y personas que están en formación en la pedagogía, sobre todo en la pedagógica, que es como esta universidad pública que representa además, que es la educadora de educadores, ¿no? Pero entonces es eso, ¿no? Muchos buscan otros horizontes investigativos, de acción, y lo pedagógico igual sigue siendo como, no, pues es que no me van a pagar tanto, no es una opción laboral clara, por todo lo que implica. ¿Sí? Okay. Bueno, ahí es muy interesante porque pues igual nos estás hablando de las repercusiones que tiene como tal estos estatutos. Pero bueno, ¿tú qué opinas respecto a estos docentes que, por ejemplo, hace muchos años quedaron como cobijados por la 2277, que ya, por ejemplo, es por decir, tengo el título y por derecho estoy ubicado en tal parte del escalafón, en comparación a los que hoy por hoy tienen que estar en concurso y realizar como todo un proceso? ¿Qué opinas respecto a eso? Yo creo que hay otra contradicción, tal vez, una tensión muy fuerte entre ambos decretos. Y que de nuevo exceden los límites mismos de la política que se está pretendiendo tener, ¿sí? Es decir, como decreto pretende mantener como un margen de relaciones para poder regular esa vaina llamada servicio educativo, ¿sí? En términos de sistema y de servicio, a nivel público y privado. Pero pasa algo muy particular porque, claro, decimos que nos interesa la calidad educativa y por eso es que se crea el segundo decreto, ¿no? Entonces, los profes que ya están cobijados, uno diría, pues chévere, porque tienen unas garantías laborales que en este momento los profesores necesitan y que muchos la pasan realmente muy mal por eso. En especial cuando empiezan a ser profesores mayores que luego los colegios privados no van a contratar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, pues está bien que hayan garantías, ¿por qué no tener garantías? De hecho, creo que es una de las profesiones que más garantías laborales debería de tener. Pero,
¿qué sucede? Que como ya hay una comodidad también dentro de esos espacios, lo que yo he escuchado también dentro de alguna experiencia de algunos compañeros que sí han tenido cercanía en lo público, es que no hay cuestionamiento de su práctica pedagógica. O sea, es como personas que se quedan atornilladas en sus puestos. Y eso pasa usualmente no solo en el sector público de la educación, sino en lo público de cualquier escenario posible, ¿sí? Es decir, en lo público tiende a pasar eso. Hay personas que se atornillan dentro de sus trabajos, no son reflexivos, y en especial que la pedagogía y la educación requieren de ese ejercicio reflexivo. Y dos, pues son profesores que ya no sienten la necesidad tampoco de prepararse más, de buscar horizontes, de transformar sus prácticas. Entonces ahí es donde uno dice, pues realmente es un decreto que no está motivando la calidad educativa. En ese sentido, si eso es lo que entendemos por calidad educativa. Y en el otro va a pasar también lo mismo. El profesor que está buscando subir de escalafón, simplemente acumulando títulos, tampoco quiere decir que sea reflexivo con respecto a sus prácticas. Entonces, esa supuesta calidad educativa no se puede medir tampoco por títulos. Entonces yo siento que el problema es, no se encuentra un término medio entre los dos. ¿Por qué? Porque ninguno está pensando en ser garante de los derechos laborales de los docentes. Yo creo que es que ese es el problema. Está pensando en una calidad educativa, una vigilancia al docente que además en términos laborales también le va a representar luego un mayor trabajo y una mayor carga de estrés después, ¿sí? Que va a limitar su ejercicio y lo va a desgastar. Entonces, ¿cuál calidad educativa si los profesores están buscando? Unos buscando obtener títulos y otros permanecer en el puesto. Entonces, pues la pregunta que me queda en el decreto es, ¿qué tanto la ley permite o está promoviendo una calidad educativa? ¿La promueve o más bien simplemente busca una excusa para mantener una vigilancia? Sí, como un control ahí un poco extraño, pero más burocrático que otra cosa. Sí, es cierto un poco lo de la vigilancia. Ahora, pues me gustaría también saber, pues como las experiencias puede ser de tus compañeros o lo que has visto, eh, como todos esos requisitos o las cosas que se hacen para estar en el concurso y acceder al escalafón. O sea, por decir, entro a una institución del Estado, Uh entonces, -huh. ¿y qué? ¿Qué paso sigue? Y, por ejemplo, si yo soy una profesora del sector privado y quiero participar, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, el ABC para empezar todo este proceso? Bueno, el proceso como tal, en términos de proceso, pues no lo tengo muy claro. Sin embargo, lo que tengo entendido es decir, presentas la prueba y luego viene un proceso como de aprobación. O sea, esto tampoco es que sea como tan inmediato, ¿sí? No es como pasé el concurso, entonces ya me van a poner una plaza. Eso tiene como unos términos ahí determinados, dependiendo también en cuál es la posición en la que quedas, ¿no? Entiendo que si no tienen unos buenos puntajes y unos buenos resultados, esta respuesta es mucho más rápida. Hay otros que, por ejemplo, dicen queda como en periodo de prueba y esperan a que les den un lugar, ¿no? También entiendo que dependiendo de la calidad, o sea, la cantidad de puntos o resultados que tengas, así como la calidad de ese resultado, pues te van a dar como unos beneficios. Eso es lo que tengo entendido. Y es, por ejemplo, poder escoger como los lugares o el lugar en el que podrías estar, ¿sí? Como a cuál colegio es el que usted le quiere apuntar, pero es como, bueno, si usted pasó, pero pasó ahí medio raspando, pues le tocó este colegio y ya está, ¿sí? Como que cuáles son las plazas disponibles. Entonces creo que eso también cambia mucho, sobre todo también entre lo rural y lo urbano, porque creo que también hay una diferencia que pues es radical y sobre todo que también ahí es donde uno se empieza a preguntar sobre la calidad educativa. Y es cómo estos decretos se están pensando situadamente dentro de lo rural y lo urbano, ¿sí? Cómo se promueve también que esa calidad educativa, que el escalafón docente y que todas estas vainas lleguen de alguna manera a los profes también rurales. O sea, también, ¿por qué no motivar de alguna manera que los profes apunten a estos escenarios, donde muchos tampoco quieren ir, por todas las implicaciones que eso trae? Y además de O eso, sea, entiendo que también para subir de escalafón dentro del proceso, pues hay como unos periodos de prueba y de evaluación, dentro de las cuales, por ejemplo, hay uno, o sea, que entiendo que hay varias opciones y una de esas opciones que me parece compleja es la de grabar una clase. Sí, creo que se hace como la grabación de una clase, la presentación de una clase, y eso representa a veces gasto de dinero para los profes porque tienen que buscar cómo llegar a hacer eso y pues no es tan fácil, ¿no? También, ¿qué le implica eso al docente? O sea, creo que también ahí viene un punto que a mí me cuestiona mucho sobre la evaluación docente y es cómo mides la calidad o más bien el trabajo pedagógico de un docente en la preparación de una sola clase, sabiendo que en una clase suceden muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿Con qué criterios estamos evaluando los profes? ¿Sí? ¿Qué tan flexibles son esos criterios? ¿Vale? Porque claro, si tenemos en cuenta que la pedagogía es un elemento que está situado, que es relacional, pues las relaciones entre un grupo, mantener un grupo de 30 personas, una de 15 y una de 20, son supremamente diferentes. Las condiciones de clase son distintas. Que tal vez uno diría, no, pues sería interesante que lo que evaluaran ahí sería el desempeño del profe para afrontar situaciones, para resolver conflictos en el aula, para qué sé yo. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son esos criterios bajo los cuales se está tratando de evaluar y juzgar el trabajo que hacen los profesores, de alguna manera?
Creo que ahí es algo que tocaría verlo y no estoy tan seguro que eso esté como tal explícito dentro del decreto, porque lo que hace el decreto es, y es que ese es el problema también en términos legales, por decirlo así, en términos como de los derechos, del establecimiento de una ley, y es, la ley establece unas condiciones para regular, pero es la Secretaría de Educación luego la que va a decir cómo va a interpretar ese decreto. Entonces, ahí viene el problema. Señora Secretaría de Educación, ¿usted cuáles criterios está estableciendo para medir y hacer este trabajo, ¿no? ¿Quiénes son esos profesores que están estableciendo los criterios de evaluación? Creo que eso es un elemento que habría que evaluarlo y que muchas veces también se escapa a lo pedagógico. Creo que hay muchas cosas dentro de las opciones de la pedagogía que son muy amplias, que se le escapan al Estado y que se le escapan a las leyes. Es decir, Camilo, que pues en la posición que estás ahorita, por decirlo así, por tu carrera y que estás haciendo la maestría, prefieres estar en el sector privado Sí, en este digamos, momento. claro, en este momento lo prefiero por esa razón. Claramente ahorita, por ejemplo, en el colegio en el que estoy, pues tengo unas garantías laborales y económicas muy buenas, cosa que obviamente agradezco un montón, pero también me cuestiona mucho eso, ¿no? También el lugar social que ocupa, bueno, y es que ese es el punto, ahí es donde empieza a leer uno la pedagogía más allá del servicio educativo. O sea, si yo me pienso en el sector público, es porque el sector público también me acerca más a los sectores populares, por ejemplo. Entonces, si tengo un interés en ir al sector público, es para poder trabajar también desde ahí, ¿sí? Y poder luego hacer trabajos un poco más comunitarios donde la escuela se vincule a. Pero aún así, eso tampoco sucede en ocasiones, ¿sí? Hay profes que igual solo van allá porque, pues, igual que es mejor, pues medio tiempo, no te toca hacer tantas cosas de planeación de clase, ¿sí? O sea, no es como una cosa que te estén pidiendo constantemente en los colegios públicos. En ese sentido, son formas de trabajo, entiendo, muy diferentes, ¿sí? Porque si bien hay como una autonomía, entiendo, entre los colegios y esto para decir como las formas en las que se van a hacer, al docente, por ejemplo, que está en un colegio privado, que se rige, por ejemplo, con esta vaina del ISO 9000, una cosa así, servicio de sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, yo estuve en un colegio que implementó esa vaina y lo que hizo fue llenarnos de formatos para hacer que esa vigilancia, diciéndole al Estado si estamos cumpliendo con un servicio educativo de calidad y certifíqueme en eso que usted me está pidiendo en esa norma, en la norma del sistema de gestión de calidad para los colegios privados. Pero lo que hicieron fue, claro, es llevar la lógica empresarial a una escuela. O sea, no hay, para mí eso fue el error más grave que pudo porque fue una cosa antipedagógica. O sea, no implicaba el tiempo de trabajo de los docentes, la planeación de los docentes. Entonces al docente se le pide demasiada planeación, gasta más tiempo en la planeación que en la clase. Entonces, claro, es importante planear clase, pero cómo esos elementos se negocian para que eso no ocurra ni en los colegios privados, pero tampoco que el profesor que no planea clase en el Estado. Porque también sucede, profesor que simplemente va y se pone a hablar chacha, pero ¿y dónde está la planeación de este profesor? O sea, demuéstreme también. Entonces, creo que esas son las dos cosas que ni el sector público ni el sector privado han logrado atinar. ¿Por qué? Porque siento que de alguna manera estos decretos lo que están apuntándole son a intereses económicos de márgenes con los que se mide el Estado. O sea, todas las pruebas, ICFES, PISA y todas esas vainas, realmente ¿qué es lo que están poniendo? Están poniendo la calidad educativa en relación a lo económico. Y como está en relación a lo económico, pues no hay una reflexión real de qué es lo que sucede en términos de lo pedagógico, de las relaciones concretas que se tejen dentro de la escuela. Entonces la escuela deja de ser eso y se vuelve un negocio. Entonces, ni el Estado ha logrado regularlo, no ha podido regularlo, y los docentes también pues pelean cada vez que lo hacen, y está bien que lo hagan porque no nos vamos a dejar meter más regulaciones porque si no nos estallan. Y lo de los privados pues les toca, porque pues si no, hay quedan sin trabajo. Entonces, como que se someten los unos y los otros, pero no hay realmente una preocupación por qué es lo que se está construyendo en la escuela, ¿sí? Como cuál es el propósito real de esa vaina, como qué crítica se le puede hacer a la formación de la escuela en relación a esas políticas. Bueno, Camilo, pues bueno, yo espero que, por ejemplo, cuando termines la maestría, si puedas como aplicar a esto, pues igual tendrías que presentarte al concurso, pero pues definitivamente estar en una institución del Estado, pues sí, permite acercarse un Sería poquito más genial, a otros escenarios. Y totalmente. pues bueno, pues en Creo que eso cuanto es. a lo de los decretos, no sería más, Camilo. Yo te Listo. agradezco mucho.